Capítulo 1, denominado Introducción a la teoría de conjuntos. Es común enfrentar este estudio de forma general y luego estudiar casos particulares. Para nuestro caso, vamos a hacerlo al contrario. Vamos a estudiar unos casos particulares y luego lanzamos la teoría general. Esos conjuntos particulares son los conjuntos numéricos. El primer conjunto es el de los números naturales. Hay ciertas discusiones o distintas teorías. Unas dicen que el 0 está en el conjunto de los números naturales y otras que no. Los dos tienen la razón dependiendo del contexto donde se estén estudiando. Para nuestro caso, vamos a incluir el 0 en el conjunto de los números naturales. Entonces, ellos serían 0, 1, 2, 3 en forma consecutiva. N sería el número natural genérico y estos 3 puntos significan que eso va hasta infinito. Dentro de este conjunto existen varios subconjuntos que tienen unas características especiales. Por ejemplo, notamos n sub 2 los múltiplos de 2, que es equivalente a el conjunto de los números pares. Se dice que un número es par si es divisible por 2 o si es de la forma 2 multiplicado por algún número natural. Con esa misma notación podríamos pensar en los múltiplos de 3. Un número es múltiplo de 3 si es divisible por 3 o si se puede escribir de la forma 3 por n, donde n es un número natural. De igual forma, múltiplos de 4 son los divisibles por 4 o los que se pueden escribir de la forma 4 por n. Y así podríamos seguir con los múltiplos de 5, los múltiplos de 6, hasta muchísimas posibilidades. Así como existe el conjunto de los números pares, existe el conjunto de los números impares. Son aquellos de la forma 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y hasta infinito. Una forma simplificada de notarlos es la siguiente. Decimos que un número es impar si es de la forma 2k más 1, donde k es un número natural. Si k vale 0, me da el 1. Si k vale 1, me da el 3. Si k vale 2, me da el 5. Si k vale 3, me da el 7 y así sucesivamente. Entonces, si le damos valores acá en el conjunto de los números naturales, estaríamos generando todos los números impares. En el conjunto de los naturales existe la operación, pues ya es sabido por ustedes, la operación suma. Y hay sumas con ciertas características o que son importantes en diferentes aplicaciones. Entonces, el símbolo sumatoria, que es este, sigma mayúscula, la sigma griega, y para anotar la suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 y así sucesivamente hasta 20, utilizamos el símbolo sumatoria. Esta parte se lee sumatoria desde k igual 1 hasta 20 de k. Significa que k toma todos los valores de 1 hasta 20 y que para cada valor de k hay un sumando. K vale 1, k vale 2, k vale 3, k vale 4, k vale 5 y hasta 20. Entonces ese símbolo sumatoria es muy importante en algunas aplicaciones que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vamos a
desarrollar la sumatoria desde k igual 4 hasta 12 del producto k por k más 1. Entonces, si k vale 4, me daría 4 por 4 más 1, que sería 4 por 5. Si k vale 5, entonces me daría 5 por 5 más 1, que es 5 más 6. Si k vale 6, sería 6 por 6 más 1, que sería 6 por 7. Si k vale 7, sería 7 por 7 más 1, que sería 7 por 8, y así sucesivamente hasta el límite, que es 12. Si k vale 12, entonces nos da 12 por 12 más 1, que es 13. Esta es la forma de utilizar el símbolo sumatoria. Otro ejemplo, la suma de los primeros 15 números pares. Ya dijimos antes que un número par es de la forma 2 por i, donde i es un número natural. Entonces escribimos sumatoria desde k igual 1 hasta 15 de 2i. Y, repito, toma todos los valores desde 1 hasta 15, y para cada valor de i hay un sumando. Nos queda entonces, si i vale 1, sería 2 por 1, 2. Si i vale 2, 2 por 2, 4. Si i vale 3, 2 por 3, 6. Si i vale 4, 4 por 2, 8. Si i vale 5, 2 por 5, 10. Y así hasta llegar al último, que es i igual a 15. Entonces me daría 2 por 15. Entonces, la forma de escribir esta sumatoria con el símbolo sumatoria es este. Entonces aquí hay algo que decir, que en algunas partes utilizamos la K, en otras la I, en otras la J. Se utiliza cualquier letra para definir la variable de la sumatoria. Otro caso es, por ejemplo, la suma de los primeros n números impares. Ya dijimos que los números impares son de la forma 2j más 1, donde j es un número natural. Entonces los primeros 10 impares sería variando j desde 0 hasta 10. Aquí nos da, si j vale 0, 2 por 0 más 1, 1. Si j vale 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Si j vale 2, 2 por 2, 4 más 1, 5. Si j vale 3, 3 por 2, 6 más 1, 7. Si j vale 4, 4 por 2, 8 más 1, 9. Si vale 5, 5 por 2, 10 más 1, 11. Y así hasta el último, que sería 10. Entonces el último número par sería 2 por 10 más 1, que sería 21. Una de las sumatorias que tiene mucha aplicación, y que un problema que resolvió Gauss cuando estaba en la primaria, y es encontrar una fórmula para la suma de los primeros n números naturales. En el ejemplo 1 vimos la suma de los primeros 20. En términos generales, lo que se quiere es encontrar una formulita simplificada para la suma desde k igual 1 hasta n de k, que es equivalente si k vale 1, si k vale 2, si k vale 3, si k vale 4, si k vale 5, hasta un número genérico n. Y sumamos todos esos valores. El punto de partida está basado en la igualdad. Todos sabemos el cuadrado de una suma. Entonces, k más 1 al cuadrado es igual a k al cuadrado más 2k más 1, para k que pertenece al conjunto de los números naturales. Es decir, para cualquier natural, esta igualdad siempre se cumple. Pasamos a restar este k cuadrado a la izquierda. Entonces nos quedaría que k más 1 al cuadrado menos k al cuadrado es igual a 2k más 1 para todo valor de k. Y le damos valores a k desde 1 hasta n. Entonces, si k vale 1, me quedaría 2 a la 2, 1 más 1, 2 a la 2,
menos 1 al cuadrado igual a 2 por 1 más 1. Si k vale 2, me daría 2 más 1, 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Si k vale 3, quedaría 3 más 1, 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado igual a 2 por 3 más 1. Y así seguimos. Miremos qué pasa si k vale n menos 1. Si k es igual a n menos 1, tendríamos aquí n menos 1 más 1, se cancela el 1 y me quedaría n al cuadrado. Y aquí el k cuadrado sería n menos 1, y aquí reemplazamos la k por n menos 1 más 1. Y finalizamos con k igual a n. Entonces aquí quedaría n más 1 al cuadrado menos n al cuadrado igual a 2 por n más 1. Recuerden que los puntos suspensivos es para decir que la regla se mantiene. ¿Cuántos sumandos hay? Hay 1, 2, 3 hasta n, hay n sumandos. ¿Qué pasa si sumamos término a término? Si sumamos las partes izquierdas de las igualdades, de aquí hay 2 a la 2 menos 2 a la 2, 3 a la 2 menos 3 a la 2, 4 a la 2 menos 4 a la 2, 5 a la 2 menos 5 a la 2, así sucesivamente, n a la 2, este que está aquí se cancelaría con el anterior, y aquí quedaría n al cuadrado menos n al cuadrado se cancela, y solamente quedaría entonces este n más 1 al cuadrado menos 1, este nunca se cancela, y este tampoco se cancela. Y por este lado tendríamos 2 en todos lados, entonces factorizamos el 2, quedaría 2 factor de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más n menos 1 más n. Y aquí nos quedaría 1 más 1 más 1 más 1 más 1 n veces. Entonces, si sumamos, obtenemos esta igualdad. El C que no se elimina con nada, el menos 1, el 2 factor ya lo dije, y 1 más 1 más 1 n veces. Resolviendo este cuadrado, esto sería n cuadrado más 2n menos 1. N cuadrado más 2n menos 1 menos este 1, se cancela el 1 y solamente me quedaría n cuadrado más 2n. Y el 2 factor de esta suma. Recuerden que estamos buscando una fórmula para la suma que está en el paréntesis. Y ya se dijo, 1 más 1 n veces me da n. Aquí podemos factorizar la n, pero antes esta n que está sumando lo pasamos a restar, entonces me daría 2n menos n me da n, entonces quedaría n cuadrado más n, y este 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Esto sería igual, factorizando la n por n cuadrado más 1 sobre 2, y nos daría la suma que estamos buscando, y en términos del símbolo sumatoria sería k igual 1 hasta n de k. Y acabamos de obtener una fórmula para la suma de los primeros n números naturales. Esta suma sería igual a 1 más 2 más 3 más n. De aquí se pueden deducir la fórmula de los primeros n números pares. Si pasamos a multiplicar este 2 acá, entonces quedaría k igual a 1, la sumatoria es de k igual a 1 hasta n, de 2k, y quedaría que eso es igual a n por n más 1. Entonces esa sería la forma de los primeros n números pares, la suma. Ya siguen cosas que ustedes de pronto las han visto, pero que aquí se las podemos recordar, y es la operaciones con los números naturales. Entonces, por ejemplo, aquí definimos la suma y la multiplicación. Esto significa que x, y, z son números naturales. ¿Y qué quiere decir esto? Que si x es un número natural y y es un número natural, la suma también es un número natural.
y el producto es un número natural y a eso se le llama la propiedad clausurativa o cerrada. Aquí hay unos errorcitos de imprenta o de impresión que los arreglaré más adelante. La suma de números naturales es conmutativa, la multiplicación es conmutativa, la suma de números naturales es asociativa, al igual que la multiplicación de números naturales. El 0 hace de módulo de la suma. 0 se le dice módulo de la suma porque x más 0 nos da x, y el 1 es el módulo de la multiplicación porque x por 1 nos da x. La otra operación es la potenciación. ¿Qué sería entonces la definición de x a la n? X a la n es la multiplicación de x por x n veces. Eso es lo que significa x a la n. Y el n pues tiene que ser un número natural. A x se le llama la base y a n se le llama el exponente o potencia. Y hay algunas propiedades. Cuando se están multiplicando potencias con la misma base, el resultado es la misma base con la suma de los exponentes. La potencia de una potencia se multiplican los exponentes. La potencia de un producto es el producto de las potencias. Y la división de dos potencias es la base con la resta de los exponentes, con la condición hasta ahora, hasta aquí, hasta el conjunto de los números naturales, es que la m sea mayor que la n, porque si pasa al contrario, entonces ya no nos daría un número natural. Otra operación es el factorial. Se define el factorial como el producto consecutivo de los primeros n números naturales. Me devuelvo aquí un momentico para recordarles, voy a escribirlo más adelante, es que se define como x a la 0 se define como 1. Si la base es diferente de 0 y el exponente es 0, entonces x a la 0 nos daría 1, para que lo recordemos más adelante. En el caso de factorial, entonces este es el símbolo para anotar n factorial y es el producto consecutivo de los primeros n números. Si falta alguno, entonces ya no es factorial. En el caso de n factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 hasta llegar a n, el número genérico. Hay otra definición y es una definición recursiva. Se dice que n factorial es igual a n menos 1 factorial por n. Y lo podemos ver en los ejemplos. 5 factorial, por ejemplo, sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Si lo queremos escribir en forma recursiva, pues sería 1 por 2 por 3 por 4, hasta aquí es 4 factorial por 5. Esto lo tienen todas las calculadoras. Lo importante es entender el concepto de factorial y luego hacer el uso de la calculadora si es necesario. Hay otro número que se llama el combinatorio. Dados dos números naturales, k y n, se define n combinatorio k, así se lee. No hay ninguna línea, no es n sobre k, sino es en paréntesis n y k, y se lee n combinatorio k. Su definición es n factorial sobre k factorial multiplicado por n menos k factorial, siempre y cuando k sea menor o igual que n, porque si k es mayor que n nos daría un número negativo acá y el factorial para un número negativo no está definido. Por ejemplo, 4 combinado 2, por definición, por la definición que hay acá, nos da 4 factorial sobre 2 factorial por 4 menos 2 factorial. Si utilizamos la calculadora, nos da 6. 10 combinado 3 sería igual a 10 factorial, 3 factorial sobre 10 menos 3 factorial, que sería igual a 120. Las calculadoras traen tanto el factorial como el combinatorio. Con base en esta definición de los combinatorios, se
enuncia o se define el teorema del binomio. Y es que la potencia de una suma, la potencia enésima de una suma, se define, y por ahora tomémoslo como una definición, es decir, aceptémoslo como tal, es la sumatoria desde k igual 0 hasta n combinado k, x a la k, y a la n menos k. Ejemplo, x más y a la cuarta, entonces sería, siempre va desde 0 hasta n, aquí es 4, entonces la sumatoria de k igual 0 hasta 4, de 4, aquí siempre va la n, entonces la variable es k, sería 4 combinado k, y a la k, y a la 4 menos k. Como ya lo dijimos antes, es darle valores a k, entonces si k vale 0, me da 4 combinado 0, x a la 0, y a la cuarta. Si k vale 1, 4 combinado 1, x a la 1, y a la 3. Si k vale 2, 4 combinado 2, x a la 2, y a la 2. Si k vale 3, 4 combinado 3, y a la 3, perdón, x a la 3, y a la 1. Y si k vale 4, 4 combinado 4, x a la 4, y a la 0. Recuerden que lo que rectifiqué antes, que si y es distinto de 0, y a la 0 es 1. Lo mismo, si x es distinto de 0, x a la 0 es 1. 0 a la 0 ya es un indeterminado. Si hacemos los cálculos de estos combinatorios, de acuerdo a la definición que se dio acá, entonces reemplazamos y obtenemos esta expresión. Esto sería lo que está reemplazando el famoso triángulo de Pascal. Hasta ahí serían algunas propiedades del conjunto de los números naturales. Ya en algunos ejercicios o en otras actividades vamos a desarrollar otras características. Sigue el conjunto de los números enteros. El conjunto está compuesto por todos los números naturales y los negativos de los números naturales. Entonces nos quedaría desde menos infinito hasta infinito de 1 en 1. De 1 en 1. Eso, una de las justificaciones para crear ese conjunto es que en el conjunto de los números naturales no se podía restar. Por ejemplo, si estamos en los naturales y al 10 le vamos a restar el 15, no es posible. No es posible porque los números naturales todos son positivos. Entonces se construye el conjunto de los números enteros con el fin de poder realizar esa operación de resta. De igual forma que el conjunto de los números naturales está la suma y la multiplicación con sus propiedades. Aquí aparece una propiedad nueva, que es la del inverso aditivo. Entonces ya podemos decir que dado un número entero más el inverso, que sería menos x, el inverso aditivo es igual al 0, que es equivalente al módulo aditivo. Tendríamos que esperar aquí otro conjunto adicional, porque aquí el x no tendría inverso. Aquí no habría un número que multiplicado por x, un número entero que multiplicado por x me diera 1. Entonces no podemos enunciar esa propiedad para el caso de la multiplicación. Entonces precisamente de ahí nació el conjunto de los números racionales. Noten que aquí tampoco se puede dividir, ¿no? Por ejemplo, si vamos a dividir 10 entre 3, eso no es un número entero y no es un número natural. Entonces no es posible hacer la división. Pues con ese fin, construyen el conjunto de los números racionales para que allí sí se pueda dividir. Ese conjunto está compuesto por los números de la forma m sobre n, donde m es un número entero y n es un número entero. Y el denominador, recuerden que el denominador es el que va aquí abajo, tiene que ser distinto de 0. No se permite división por 0. El que divida por 0, lo más posible es que le toque ir a vivir un tiempo en el purgatorio. Entonces aquí lo resalto con rojo.
Y nuevamente, entonces están las propiedades de la suma y de la multiplicación, están un poco desorganizadas, ya en otro momento lo organizaré. Y aquí entonces está la nueva propiedad para la multiplicación. Aquí estaríamos diciendo o definiendo que x a la menos 1 es equivalente a 1 sobre x. Entonces me quedaría que x multiplicado por 1 sobre x me da 1. Operación que no podría ser en el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números racionales tiene otro nombre. Le dicen el conjunto de los números decimales periódicos. ¿Qué significa eso? Que todo número racional es un decimal periódico y que todo número decimal periódico es un número racional. Para hallar la expresión decimal de un número racional, pues basta con hacer la división. Aquí se estaría repitiendo 3,666 y lo notamos con 3, 6 y una rayita encima para decir que este 6 se repite infinitas veces. Hay números que no siempre todas las cifras decimales son periódicas. En este caso, el 6 es cifra decimal y toda esa cifra es periódica. En este caso, los números que son periódicos es el 516. El 32 no se repite el 516, 516. Entonces, esto sería un decimal periódico puro y este no. Entonces aquí lo notamos con 54, disculpen, 32, este 32 no se repite y el 516 sí se repite infinitas veces. Aquí me faltarían los puntos suspensivos para decir que esto va hasta infinito. Entonces, repito, si un número es racional, entonces es un decimal periódico, son equivalentes. Y ya está otro ejemplo de cómo se escribiría un número racional, que es de la forma a sobre b o x sobre y. Se hace la división y se ve en qué momento se empieza a encontrar las cifras decimales periódicas. Ahora, al contrario, ¿qué pasa si la expresión está en términos de decimales periódicos y necesitamos expresarlo en términos de un racional? Entonces, miremos un ejemplo. Yo no voy a dar la teoría general, sino un caso particular, un algoritmo para encontrar la forma racional de un número decimal periódico. Entonces, el ejercicio sería expresar el número decimal periódico. Aquí estamos diciendo que las cifras decimales que se repiten es el 24, 876 no se repite. Es un algoritmo que tiene 4 pasos. Entonces, organizamos la igualdad, decimos que ese número se llama P, igual a 32,87, 6, 24, donde el que se repite es el 24. El paso 2 es multiplicar la igualdad 1 por 10 a la m, ¿sí? 10 a la m, donde es el número de cifras decimales no periódicas. Bueno, aquí me faltó, ¿sí? M es el número de cifras decimales no periódicas. En este caso, el M sería 3. Aquí me falta la M, que también lo voy a corregir más adelante. Tenemos esta igualdad, entonces 10 a la 3, si yo multiplico a este lado, tengo que multiplicar a este lado. Entonces 10 a la 3 por P. ¿Cuál es el efecto de multiplicar por 10 a la 3? Entonces corre la coma 3 lugares a la derecha. La coma está en 32, la corre aquí al 67 y queda el 24, y este 24 es el decimal periódico. Aquí me faltaría la rayita encima para que lo tengan en cuenta. El tercer paso es multiplicar por 10 a la n, donde n es el número de cifras decimales periódicas. Aquí también hay un error, ¿sí? Es decimales periódicas. En este caso el número de cifras decimales periódicas es 2. Entonces multiplico 10 a la 3 por 10 a la 2 por P, y recuerden la ley de los exponentes, como tienen la misma base, se suman los exponentes y me daría 10 a la 5 por P es igual a
328.670, no, 3.286.724,24 periódico. El paso 3 es a la igualdad 3 restarle la igualdad 2. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría, la igualdad 3 es 10 a la 5 por P, igual a este número que ya lo leí, y la 2 es 10 a la 3 por P igual a este número. Noten que estos dos números tienen el mismo número de cifras decimales y las mismas cifras decimales. Entonces, si las resto, esto se va a cancelar. Entonces, si resto, me daría 10 a la 5 menos 10 a la 3 por P, factorizo la P, es igual, hago una suma, una resta en una calculadora o a mano, hago esta resta, me da este número. Aquí ya no hay, repito, aquí ya no hay cifras decimales porque al restarlo se cancelan. Entonces aquí tengo esto, este 10 a la 5 menos 10 a la 3, como está multiplicando, lo paso a dividir y obtengo la forma de racional de un número decimal periódico que era este. Entonces, si ustedes siguen ese algoritmo paso a paso, pues no se van a equivocar. Luego viene el conjunto de los números irracionales. Así como existen los decimales periódicos, también existen los decimales no periódicos. Es decir, que nunca un número va a tener alguna cantidad de cifras decimales que se repitan. Debe ser conocido por ustedes esto, ¿no? El pi, ¿sí? Entonces, nunca va a tener una cantidad de cifras decimales que se repita. Está el número de Euler, está raíz de 5, está raíz de 2, y así hay infinitos números irracionales. Entonces, un número irracional es que no tiene cifras decimales periódicas, o equivalente a decir que jamás lo vamos a poder escribir como el cociente de dos números enteros. Entonces lo anotamos con esta I y simplemente no es un número decimal periódico. Entonces, con esos dos conjuntos construimos el conjunto de los números reales. ¿Qué dan los reales? Es la unión de los racionales con los irracionales, o equivalente a decir el conjunto de los números decimales periódicos unido con el conjunto de los números decimales no periódicos. Este ya es una estructura algebraica completa, porque se pueden hacer un buen número de operaciones, o mejor, cumplen un número de propiedades. Las operaciones siguen siendo por ahora las mismas, suma y multiplicación, y tienen sus propiedades enumeradas allí. Y aquí entonces nace la propiedad que asocia o relaciona la suma con la multiplicación, y a eso se le llama la propiedad distributiva. Si pasamos de izquierda a derecha, se llama distributiva, pero si pasamos de derecha a izquierda, se llama factorización. Noten que aquí está x y x, entonces factorizamos la x, y eso nos daría la ley distributiva de la suma con respecto a la multiplicación. Y aquí pues están, para aclarar, el 0 es el módulo de la suma, el 1 el módulo de la multiplicación. Si damos x, menos x es el inverso aditivo de x, y x a la menos 1 es el inverso multiplicativo de x, siempre y cuando el x sea distinto de 0. Por último tenemos el conjunto de los números complejos. Este conjunto nace con base, o a raíz de la necesidad de poder sacar raíces cuadradas de números negativos. Si recuerdan, muy bien, no es posible sacar raíz cuadrada de un número negativo en el conjunto de los números reales. Entonces definen I, un número de I que le van a llamar número imaginario, como la raíz cuadrada de menos 1. ¿Qué satisface? Pues que si le vamos al cuadrado, aquí la raíz se elimina, entonces quedaría I cuadrado igual a menos 1. Si multiplico la igualdad a ambos lados por I,
Entonces me da por este lado i a la 3 y aquí me daría menos i. Si multiplico esta igualdad por i, me daría i a la 4 y aquí daría i. Y daría menos i cuadrado. Menos i cuadrado, pero menos i cuadrado sería igual a 1. Y si multiplico por i otra vez, me daría i a la 5. Y vuelvo ahí y esto se sigue repitiendo. Con base en eso, definen el conjunto de los números complejos. Y dicen que el conjunto de los números complejos es de la forma x más y, donde x y y son números reales. Ahí a x le dicen la parte real y a y le dicen la parte imaginaria. Hay unas operaciones específicas en los números complejos y una es el conjugado. ¿Sí? Si x es igual a x más y, el conjugado se define con esta z y rayita encima como x menos y, es decir, que le cambia el signo a la parte imaginaria. Si aquí está más, aquí sería menos, y si aquí fuera menos, aquí sería más. La otra operación es el módulo. Se define como z por z conjugado. Si utilizamos la definición y utilizamos el producto, la ley distributiva, esto me daría x por x, x al cuadrado. Esto me daría x, y por y, menos x, y por y se cancela. Esto me daría y por menos y daría menos y cuadrado. Y por y me daría menos 1, entonces menos y cuadrado por menos 1 me da y cuadrado. Y la división está definida. Si vamos a dividir dos números complejos, entonces lo que hacemos es multiplicar por el número complejo del denominador. Z2 sería el denominador, entonces multiplico numerador y denominador por ese complejo, lo expreso y trabajo con las propiedades de los números reales que también se cumplen en el conjunto de los números complejos y vamos a obtener esta división. Eso es lo que tenía para contarles de los conjuntos numéricos. Entonces, luego vamos a seguir la teoría y cualquier inquietud me la pueden consultar por el campus virtual. La idea es que utilicemos el campus virtual para que cualquier pregunta que haga alguno de ustedes, las otras personas la vean y vean la respuesta, o si los colegas, los otros estudiantes pueden responder, entonces sería mejor. Hasta pronto.